Paz, directora académica del CCN SOCIMEP Tacna 2021 y es estudiante de quinto año de Medicina Humana. Entonces le voy a dar pase a Diana. Diana, adelante. Buenos días con todos. Muchas gracias por el pase. Ahora voy a compartir las diapositivas para que podamos iniciar con el tema. Ronald, ¿me podrías confirmar si se pueden ver ya? Sí se visualiza, Diana. Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces. Es un tema muy interesante, creo yo, muy cortito. La verdad, dudo que sea muy preguntado, sobre todo en nuestro contexto, en Perú me refiero, porque como ya verán, no han habido casos en mucho tiempo y los últimos casos han sido contados, pero de todas formas, al contar como enfermedad a combatir dentro de las inmunizaciones en pacientes pediátricos, pues es importante tocarlo y sobre todo ahora en la semana de inmunizaciones. Respecto a la difteria, como ya sabrán algunos de ustedes, es una enfermedad infectocontagiosa. Está la etiología asignada por el bacilo gram positivo, catalasa positivo, que es el Corynebacterium diphtheriae. Básicamente, la clínica, que la vamos a tocar después a profundidad, pero para darles una idea de inicio, son manchas blanquecinas que se van a encontrar en la garganta, en la faringe, en la laringe o en la nariz, en toda la vía respiratoria alta, y se extienden rápidamente pasando a formar membranas, que en el peor de los casos pueden impedir el paso de aire a los pulmones y pueden provocar muerte por asfixia. Como les digo, es un pronóstico pues muy malo. Además de esto, puede tener complicaciones, puede atacar a los nervios, puede atacar al corazón, puede atacar a los riñones, agravando también al paciente con difteria y causándoles la muerte. Este bacilo puede tener 4 biotipos, que es el mitis, gravis, intermedios y belfanti. Respecto al reservorio, el único reservorio que tiene es el ser humano, y respecto a los portadores, los vamos a dividir entre primarios y secundarios. Básicamente, los primarios son los portadores asintomáticos, es decir, tienen el bacilo en la cavidad oral, nasofaringia, pero no han padecido la enfermedad, mientras que los secundarios son los que tienen la enfermedad, son los pacientes convalecientes y pueden continuar alojando el bacilo en la nariz o en la garganta por un periodo de tiempo, que puede ser entre 4 a 10 semanas, que vamos a ver después que puede ser evitado esto con la administración temprana del tratamiento. Y estos portadores secundarios son los más importantes como fuente de contaminación. Respecto a las vacunas, que como les dije es un punto importante a tratar en este tema, reduce mucho las probabilidades de que una persona sea portadora y por lo tanto contagiar a más personas en su entorno. El modo de transmisión se da por vía aérea, es similar al COVID, en contacto con un paciente o un portador a menos de 1 metro por las gotículas respiratorias. Y tenemos una variación clínica que es la difteria cutánea, que va a ser explicada también después, y en este caso, al no ser nasal, al no ser respiratoria, el contacto o el modo de transmisión va a ser uno por contacto directo con las lesiones cutáneas que van a tener estos pacientes o por contacto con objetos contaminados. En el caso de los niños, si un paciente está jugando con un juguete y después se lo pasa al otro, puede ser una forma de transmisión que haya entre estos dos niños. El periodo de incubación es de 2 a 5 días, pero se tiene un rango, como todas las enfermedades, que va a ir de 1 a 10 días. El periodo de transmisibilidad es muy variable. Como les mencionaba, el tratamiento aquí es esencial. Los pacientes que no son tratados oportunamente o que de plano no son tratados pueden transmitir la infección durante 2 a 3 semanas y incluso se puede extender hasta 8 semanas. Y también existen los portadores crónicos, que es una condición que no es muy frecuente, que pueden expulsar los microorganismos por gotículas durante 6 meses o incluso más. Lo que respecta al tratamiento, si se le aplica el tratamiento en el tiempo oportuno, después de 48 horas, ya debería reducirse significativamente lo que es la probabilidad de transmisión. Es otro punto importante a recalcar aquí el hecho de que la enfermedad no va a conferir inmunidad. No es como que te da la enfermedad y listo. Ya no me va a volver a dar o ya no se va a agravar. Entonces la vacunación, en este caso específico de la difteria, durante la convalecencia y antes del egreso, es muy importante. Y en realidad en todos los pacientes, lo tengan o no lo tengan, es muy importante.
al ser una enfermedad, como les menciono, extraña, o por lo menos que ya había sido erradicada con la vacunación, tiene que tener esta definición de casos que usualmente se utilizan cuando tenemos enfermedades que requieren notificación inmediata de vigilancia epidemiológica. Entonces, tenemos los casos sospechosos, caso probable y caso confirmado, que los dos que se usan normalmente es caso probable y caso confirmado. Únicamente vamos a usar la excepción de caso sospechoso cuando estemos en situaciones de brote. Entonces, ¿esto por qué? Porque si se dan cuenta, la definición de caso sospechoso es todo caso que presenta molestia en la faringe y dificultad o dolor para deglutir, que si lo tomamos así literalmente incluye muchísimas enfermedades. Entonces, solamente cuando estemos en situación de brote, en zonas de brote o incluso departamentos en los que ya se hayan detectado casos previos de difteria, vamos a utilizar esta definición al momento de hacer triaje a los pacientes pediátricos. Luego tenemos el caso probable. Es un paciente de cualquier edad que tiene dolor de garganta, es un caso sospechoso, pero se le añade las placas adherentes blanco-grisáceas, que se van a ver como pseudomembranas, localizadas en la faringe, en las amígdalas o en las fosas nasales. Una vez que ya tenemos o ya hemos definido a un paciente como caso probable, ya se realiza el diagnóstico clínico de difteria como caso probable y se tiene que hacer la notificación inmediata a las autoridades de salud, porque como les menciono, es una enfermedad que requiere vigilancia epidemiológica. Y por último tenemos un caso confirmado, que es un caso probable, las características que tiene un caso probable, más el aislamiento del Corynebacterium difteriae. También se puede dar con el diagnóstico histopatológico de difteria o que tenga un nexo epidemiológico o un caso confirmado por laboratorio. Perdón. Este último es más usado cuando existen brotes. Y obviamente, si ya es un caso confirmado, se tiene que realizar de inmediato la investigación epidemiológica para que se tomen las acciones desde que tenemos un caso confirmado, que son las siguientes. Bueno, las vamos a ver después. Primero vamos a tocar el tema de epidemiología. Como les mencionaba, este es un mapa mundito a la derecha arriba, donde las zonas, creo que es hasta el 2016, me parece, las zonas grises son aquellas donde por lo menos en los últimos 10 años no se ha tenido casos confirmados de difteria. Se puede ver que Perú está en color gris y en realidad, lastimosamente, la difteria es una enfermedad endémica en ciertas regiones. En África, pues Argelia, Angola, son esos países que suelen tener muchas zonas de hacinamiento, son zonas de pobreza. En América, las regiones tropicales, Brasil, Colombia, República Dominicana, y también se encuentra en Asia y en su Pacífico. Respecto a Perú, o respecto más bien a Latinoamérica, hemos tenido casos confirmados en el 2019 en Brasil, Colombia, Haití, República Dominicana y Venezuela, hasta el 2019. Y en el 2020 se añade a la lista de países latinoamericanos Perú. Más o menos en octubre del 2020 se tiene el primer caso reportado de difteria confirmada desde el año 2000. Es decir, hemos pasado 20 años sin ningún caso de difteria hasta que volvió a suceder. Curiosamente, por lo que he estado leyendo, justo fue en este año cuando inició, pues como todos sabemos, la pandemia y se cerraron la mayoría de centros de atención primaria de salud, que es donde usualmente, sobre todo en las zonas rurales, las personas acuden para la inmunización de sus hijos, unos niñitos pequeñitos, neonatos o pacientes incluso más grandes, si es que no tienen las vacunas al día. Entonces, aún no he encontrado estudios que lo asocien, pero sí hubo una drástica disminución del porcentaje de vacunados que se tenía normalmente hasta esa fecha. Y aquí podemos ver que en el año 2020, a comparación de los demás años, hay una elevación pues sumamente gigante. Tenemos 328.899 no vacunados, que duplica o triplica incluso las cifras de años pasados. Así que, como les digo, si bien no he encontrado un artículo que lo asocie directamente o que mencione que pueden ser como que factores que están en relación, pues podría ser una de las explicaciones y reforzaría la idea de que la inmunización en esta enfermedad es muy importante. Respecto a los factores de riesgo,
como por quinta vez mencionamos, las inmunizaciones ausentes o incompletas son importantísimas en esta enfermedad. El contacto con una persona enferma por la transmisión, el hacinamiento también es un factor de riesgo importante, la falta de saneamiento ambiental, zonas de pobreza son zonas ideales para que se siente la enfermedad, el viaje a áreas endémicas como los países, las zonas que se muestran en la parte superior de la diapositiva, y los niños menores de 6 meses también. Aquí está la diapositiva de la que les hablaba. La vigilancia epidemiológica y se tiene que hacer la notificación de casos y se hace una construcción de la cadena de transmisión, como se suele hacer en este tipo de enfermedades infectocontagiosas, como en el caso del dengue, en el caso del COVID también ahora, se hace igual. Primero se identifica la fuente de infección y se tiene que identificar por dónde se ha trasladado el paciente, a dónde ha ido al colegio, al nido, ha estado en la casa de sus primos, en la casa de sus amigos, ha viajado a otra ciudad. Todas las áreas geográficas por donde se haya desplazado el caso índice tienen que ser notificadas. ¿Por qué? Porque se tiene que identificar la fuente de infección en el periodo que es de 1 a 10 días, como mencionábamos antes, previos al inicio de los síntomas. Así quizás podemos encontrar quién es la persona que ha contagiado a nuestro paciente. Luego, el periodo de transmisión, se tiene que elaborar la lista de pacientes que tuvieron contacto directo con el caso del que estamos hablando en las 2 semanas posteriores al inicio de los síntomas, porque el paciente obviamente va a comenzar a contagiar y puede expandir la enfermedad. Se tiene que registrar en forma de un censo de contactos todas las personas con las que ha tenido proximidad y se tiene que intensificar la vigilancia para identificar casos secundarios a partir de nuestro caso. Y el seguimiento de contactos, 10 días desde la fecha de producido el último contacto con el caso índice, es decir, justo antes de su aislamiento, y a todo contacto cercano, estrecho, se le tiene que brindar profilaxis antibiótica y tienen que ser supervisados como por el personal de salud. Perdón. Ahora sí, vamos a tener una clasificación, o mejor llamadas variantes clínicas de la enfermedad, porque como mencionamos, ataca básicamente las vías respiratorias altas, pero también pueden afectar a cualquier otra mucosa y también pueden afectar a la parte cutánea. Es de aparición insidiosa, con síntomas y signos leves e inespecíficos, como vamos a ver. Puede haber fiebre, pero es baja y es rara que se presente. Rara vez va a exceder los 38.5 grados centígrados y van a ser proporcionales a la cantidad de toxina que tenga el paciente. Entonces, la más común que vamos a tener es la difteria faríngea, pero vamos a empezar por la difteria nasal. Esta se va a presentar como secreción nasal mucopurulenta, como se puede ver en la imagen de abajo. Es como un tapón que se forma a nivel de los orificios nasales. Pueden observarse estrías de sangre, puede formarse una membrana blanca, puede taponar toda esta zona. En la difteria nasal aislada, es decir, que solo se presente este síntoma, es poco frecuente. Generalmente se asocia con un pronóstico bueno, es una enfermedad leve y puede pasarse por alto fácilmente porque, pues, como se ve, se puede confundir con otras enfermedades del tracto respiratorio. La forma clásica, la presentación más común, la forma más común que vamos a encontrar en esta enfermedad es la difteria faríngea y amigdalina. Esta está dada y en realidad los tipos de difteria con variante clínica respiratoria van a estar asociadas con las cepas toxigénicas, a diferencia de la cutánea. Tiene un aspecto congestivo el examen, se forman estas placas, bueno, en un inicio son placas pequeñas, que se ubican en toda esta zona faríngea, que luego evolucionan y se vuelven como una membrana, como se ve aquí, adherente, de color blanco grisáceo, que puede cubrir toda la faringe, incluidas las amígdalas, la úvula y el paladar blando. A partir de esto puede empeorar, puede evolucionar el paciente, puede haber edema y va a haber una inflamación de los tejidos blandos circundantes. Se va a generar adenopatía a nivel cervical por esta infección que está habiendo a nivel respiratorio y va a hacer que toda esta zona del cuello pues se vea inflamada a tal punto de que es similar al cuello de toro. Y es así como se le llama este signo. Como se puede ver, este paciente es un paciente pediátrico que tiene toda la zona del cuello muy inflamada. Está muy grande y ha aumentado mucho de volumen. A esto se le llama cuello del toro. Y dentro de la difteria faríngea, es un signo indicativo de mal pronóstico. Es un signo de que el paciente está teniendo una infección muy grave.
Luego tenemos la difteria laringea, que pues es muy similar, solamente que se va a ubicar a nivel de la laringe. Puede estar sola, puede estar aislada o puede ser una extensión de la difteria faríngea, perdón. Es más frecuente en niños que sean menores de 4 años, puede presentarse como ronquera progresiva, gradual, con tos perruna, con estridor, y puede evolucionar hasta la obstrucción faríngea y causar la muerte, que mencionamos que la asfixia era algo importante a considerar porque podría agravarse. Y respecto a la difteria cutánea que les mencionaba, es rara esta variación clínica. Al estar asociada con cepas no toxigénicas de la bacteria, pues rara vez provoca complicaciones tóxicas. Son lesiones ulcerativas, como se ve en esta imagen, que se van a presentar en la piel y que son de difícil curación. Más frecuente esta variante clínica en trópicos y se relaciona más que las otras con la pobreza y con el hacinamiento. Pueden ser fuente de infección para los demás porque mencionamos que la transmisión puede darse por contacto directo con las lesiones cutáneas o porque esa misma lesión puede estar en contacto con objetos que pueden ser juguetes en la población pediátrica y así contagiar a otros. Bueno, como les mencioné, es muy rara, no provoca complicaciones tóxicas a menudo. Las complicaciones que vamos a tener a partir de la difteria, si bien mencionaba que era más a nivel del corazón, a nivel del sistema neurológico o del riñón, estas dos son las más frecuentes, por así decirlo, las más importantes. Por un lado, la miocarditis. La miocarditis es la complicación más frecuente que vamos a tener de una difteria grave. Va a aparecer durante la segunda semana de enfermedad, pero puede ocurrir en la primera semana, puede retrasarse hasta la sexta semana, son intervalos, y puede ir seguido de insuficiencia cardíaca. Respecto a la neuritis, es otra complicación de difteria grave. Básicamente se da por la desmielinización de los nervios y va a tener las siguientes características. Uno, que van a aparecer después de un periodo de latencia variable. Van a ser más que todo bilaterales con un compromiso motor y la recuperación generalmente es completa. Y acá están los ejemplos de algunas de las parálisis que puede causar, porque dijimos que más tiene compromiso motor. La parálisis del paladar blando, la parálisis ocular, parálisis de extremidades. Una de las más importantes en este caso es la parálisis diafragmática. El músculo más importante de la respiración, que es el diafragma, se para y hay dificultad respiratoria total. Llega a tal punto que se tiene que requerir ventilación asistida para que el paciente pues, pueda seguir con vida. Respecto a la evaluación, en el interrogatorio se tiene que pues, preguntar la edad, ya dijimos que era un factor de riesgo a los niños menores de 6 meses, la procedencia, por si viene de áreas endémicas o por si ha viajado últimamente a áreas endémicas, la secuencia de síntomas y signos, si es que hubo fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dificultad respiratoria. De nuevo, aquí, las vacunas recibidas, si es que tiene inmunización completa, inmunización parcial o de plano no tiene ninguna inmunización, los antecedentes higiénicos, dietéticos y los epidemiológicos, los nexos que ha podido tener, los viajes que ha podido tener. Y en la parte del examen físico tiene que ser general y completo, examinar a mucho cuidado la mucosa nasal, la mucosa faríngea y laringea, caracterizar las membranas, las placas que se puedan encontrar, si se desprenden, si es que al desprenderlas sangran, que es un indicativo de difteria, al tratar de desprender estas membranas, comienzan a sangrar. El examen neurológico, ver la conciencia, la respuesta ante estímulos dolorosos, signos de focalización, más que todo para evaluar posibles complicaciones que haya tenido el paciente y la presencia de patologías asociadas, infecciones respiratorias, meningitis, sepsis, otitis, etc. Los procedimientos auxiliares que se van a hacer, pues puede ser, como es una bacteria, mencionamos por cultivo, o puede ser por PCR, por exudado nasofaringio o faringio. Las mejores muestras van a ser los hisopados faringios, por visualización directa, similares a lo que se hace con el COVID y que de hecho son muy dolorosos. Tenemos aquí el frotis grande, el exudado de la base de la membrana, los cultivos de los hisopados faringios en medios como lo EFER, que es uno de los más importantes. En el hemograma puede haber leucocitos normales aumentados y pues el líquido cefalorraquídeo y el EKG, ambos son más para indicativos de complicaciones por difteria. Ya dijimos la neuritis y la miocarditis, que eran los más importantes, así que en el líquido cefalorraquídeo un aumento de proteínas cuando hay neuritis y en el EKG cambios en las ondas, en segmento ST, en la onda T o arritmias que puedan indicar que hay una miocarditis secundaria a una complicación por difteria. Ahora la parte del tratamiento. Tenemos dos pilares importantes en el tratamiento. Al ser una bacteria,
obviamente tenemos que usar antibióticos, ese es uno, pero además tenemos que usar una antitoxina diftérica. La antitoxina diftérica se usa en casos sospechosos. Desde casos sospechosos ya usamos la antitoxina en un entorno hospitalario y no se espera la confirmación del laboratorio. Se aplica con solamente criterio clínico. Esta antitoxina diftérica se hizo a partir de, pues, ganado equino, de caballos, y por eso es importante, al ser una especie distinta a la que se le va a aplicar, es importante la prueba cutánea de sensibilidad. Así que se hace con una dilución de antitoxina de 1 a 1000 para ver si es que el paciente pues genera hipersensibilidad o no. Una vez más, decir que el tratamiento temprano es crítico, como ya vimos antes, uno, para prevenir futuras complicaciones, pero también porque con esto vamos a poder cortar un poco el periodo de transmisión que va a tener hacia otras personas. Es inversamente proporcional el tiempo de duración de la enfermedad antes de la administración con la protección de la antitoxina diftérica. Se aplica en dosis única y va a variar con la severidad del caso, que lo vamos a ver en el cuadro que está a la derecha. La dosis recomendada entonces va a ir desde 20.000 a 100.000 unidades, dependiendo de los signos clínicos. Y pues esta es la clasificación. Si tenemos una localización faríngea, laringea, que tiene una duración de 48 horas o menos, de 20 a 40.000. Las localizaciones nasofaringeas de 40 a 60. Si es una enfermedad extensa con una duración de 3 días, hay una tumefacción difusa en el cuello, es decir, ya tenemos el signo del toro. Obviamente tenemos que usar una cantidad más alta, ya de 80 a 100, que sería el tope. Si es una difteria cutánea, que como mencionamos en el inicio, es una enfermedad asociada con cepas no toxigénicas, no causa muchas complicaciones, muy rara vez se va a agravar, así que se usa una dosis relativamente baja de 20 a 40.000. Y la vía de administración va a ser endovenosa, 250 mililitros en cloruro de sodio al 0,9 por mil, en 2 a 4 horas para dosis superiores a 20.000 unidades, que son las dosis que tenemos. Por otro lado, como les menciono, tenemos la terapia con antibióticos. Se tiene que, de igual forma que con la toxina antidiftérica, iniciar sin esperar resultado de las pruebas de laboratorio. Los pacientes que tienen difteria los reciben con dos fines, básicamente. Uno es eliminar la bacteria, porque son antibióticos, y el segundo, y creo yo también importante, es reducir el periodo de transmisibilidad y del estado del portador, para que se convierta en un portador primario. Administrar antibióticos lo antes posible, no demorar, es muy importante en este punto del tratamiento. Preferentemente intravenoso si es que tenemos pacientes que no pueden tragar o que están en estado crítico. También se puede utilizar intramuscular si es que no podemos disponer de la parte endovenosa. Si es que el paciente mejora clínicamente y ya hay tolerancia oral, se prueba, y si se tolera, se cambia la vía oral, y si es que de plano están estables, no estuvieron críticos, se usa la vía oral desde un inicio. Se puede ver la dosificación, las vías de administración en los cuadros de la derecha. Básicamente, en la endovenosa se usa penicilina, puede ser penicilina acuosa, la penicilina G, o penicilina G procaínica. Y también están pues las dosis de administración que son endovenosas, dependiendo del peso del paciente, como en todos los tratamientos pediátricos. Y para pacientes que puedan recibir tratamiento oral, tenemos eritromicina, penicilina B o acitromicina. Un punto importante por séptima vez es el esquema regular de vacunación. Vemos que la difteria en este caso está dentro de las vacunas pentavalentes que se aplican 3 a los 2, 4, 6 meses. Así que se aplica esto en los primeros meses de vida. Pero los refuerzos, que es la vacuna DTP, que la incluye, se aplican a los 18 meses y a los 4 años. Que usualmente a los 4 años, las vacunas de los 4 años son cuando los padres ya no acuden a consulta, hasta el año, hasta los 2 años incluso, acuden normalmente, ya de ahí piensan que no hay más vacunas, así que es importante reforzar esto, hacerles notar que es importante la aplicación de la inmunización para que pues acudan a todos sus controles. Como pequeño resumen de todo lo que hablamos y para que sea algo que pueda quedar en ustedes, ya sabemos que la bacteria es la Corynebacterium diphtheriae, es una gran positivo, se transmite por vía aérea, por fomites, que son estos objetos, o por contacto con lesiones cutáneas, una incubación de 2 a 5 días, con un intervalo de 1 a 10.
hay odinofagia, puede haber fiebre, lo importante son las placas grisáceas. Estas placas grisáceas tienen un efecto local tóxico en el fondo de la garganta, y un signo de agravamiento que es muy importante es el agrandamiento y la tumefacción de la zona del cuello donde se encuentran los ganglios linfáticos cervicales, que es el signo llamado cuello del toro. A nivel sistémico, las complicaciones más importantes de plano son las miocarditis, las carditis, las cardiopatías tóxicas, más también están en relación con las arritmias, y en la parte del sistema nervioso, la desmielinización, que va a causar una neuritis, que va a causar una polineuropatía, como dijimos antes, que era reversible. El medio de cultivo más importante, que también se mencionó, Lothar, y la terapia antibiótica se inicia solamente con la sospecha clínica, lo mismo que la aplicación de la toxina antidiftérica. El tiempo de uso de antibióticos, cuando detiene la transmisibilidad, algo importante o significativo, a las 48 horas una vez de que se aplica los antibióticos. ¿Cuánto tiempo se aísla al paciente? Hasta que tenga 2 cultivos con 24 horas de diferencia cada cultivo que den negativo a la bacteria. El tratamiento ya sabemos que es penicilina G más antitoxina diftérica, que la dosis va a variar según los signos clínicos, que también lo hablamos. Y respecto al manejo de contacto, se hace seguimiento por 10 días desde la fecha de contacto, que lo mencionamos en vigilancia, y se hace profilaxis en niños con acitromicina. Y se debe recalcar por 8ª vez y última vez la vacunación con pentavalente después los refuerzos con DPT, según corresponda al esquema de vacunación del niño. La bibliografía es básicamente de la guía del MINSA de enfermedades inmunoprevalentes, otra guía que encontré de Ecuador, me parece, que estaba muy interesante, y las recomendaciones para difteria 2020 del IETSI, y también un cachito de la alerta epidemiológica del 2020, que fue cuando se encontró este caso confirmado. Bueno, eso sería todo por este tema. Muchas gracias por su atención, chicos. Muchas gracias, Diana. Chicos, si tuvieran una pregunta, lo pueden dejar en los comentarios. Vamos a dar un minuto para que pongan su pregunta y que Diana pueda responder. Bueno, Diana, hubo una pregunta. La pregunta es, en caso de sospecha de difteria en mi centro de Serum, ¿cómo debería de proceder? Vale, bueno, gracias a Iniciativa 2020 que hizo la pregunta. En este caso, al estar en un centro de nivel de atención, que son casi todos los centros de Serum, son postas, son centros pequeñitos, pues se trabaja con lo que se tiene. En primer lugar, si es que ya tienes un caso de sospecha, tienes que hacer de primeras el informe epidemiológico, mandarlo hacia tu centro de referencia con todo el formato, que no sé si han visto las hojas de vigilancia epidemiológica, son muy similares a las del COVID. Se hace esta referencia, se atiende, si tienes los medios del paciente, es decir, si cuentas con antibióticos, se le aplica. La toxina antidiftérica no la vas a encontrar de plano en centros de atención primaria, y de hecho, cuando nos explicaron esto, cuando lo conversamos en prácticas de pediatría, el doctor nos explicó de que en el hospital, por lo menos aquí en Tacna, que es el UNANUE, rara vez vas a encontrar la toxina antidiftérica. Lo que se hace es que mientras se solicita, porque no es muy común y no la piden usualmente, es que se manda a los padres a comprarla y después se trata de hacer una reposición. Bueno, eso ya son otros temas, pero básicamente es trabajar con lo que tienes. No olvidar el aislamiento de la persona para evitar que toda tu comunidad se contagie, referenciarlo porque puede volverse grave la difteria hacia tu centro de referencia, pues de más alta complejidad, administrar los tratamientos que puedas,
Y muy importante, yo creo que el más importante, la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de casos, con quién ha tenido contacto ese paciente, con qué otros niños ha jugado, su mamá, con quién vive, entre otros. Y ya, esa sería la respuesta. Muchas gracias, Diana. Y bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Recalco, muchas gracias, Diana, por tu aporte el día de hoy. Consideramos que la ponencia ha sido satisfactoriamente amena y el comité organizador te agradecemos nuevamente por su tiempo y enseñanza en la educación y promoción de la salud. Esperemos contar con tu participación en las futuras ponencias. Chicos, no se olviden de llenar el post-test que lo acaban de enviar por los comentarios para que lo llenen y obtengan el certificado. Muchas gracias. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana, que fui a parar a enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores al ver mi corazón como latía. Oye, me trastearon ante el alma con rayo X cirugía y es que la ciencia no